Mi padre cede tu piso, así cubrimos el préstamo, luego te lo devolvemos. Jokes. ¿Y el banco? ¿Pagos desde mi tarjeta? Él. No me hagas un delincuente. Llevé el audio a mi abogada. Estoy sentada en el despacho de Lindsay Farrell y miro mi teléfono. La pantalla se ilumina en azul y muestra la fecha. Ayer, 23 de octubre, 18 horas y 32 minutos, grabación de una conversación con mi padre. Lindsay pulsa el botón de reproducción y el altavoz emite la voz de mi padre, la misma con la que solía leerme cuentos antes de dormir. Amy, eres una chica inteligente, no es para siempre, solo es una medida temporal. Lindsay escucha atentamente, su rostro no muestra ninguna emoción. Cuando termina la grabación, deja el teléfono y me mira directamente a los ojos. ¿Entiendes que tu padre está intentando endosarte una deuda de $300,000? Asiento con la cabeza, aunque en realidad no entiendo nada. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que esté sentada en la oficina de un abogado con una grabación oculta de una conversación con mi propio padre? Me llamo Amelia Collins, tengo 27 años y hace solo una semana pensaba que conocía a mi familia. Trabajo como gestora turística en la agencia Wanderlust Travel, una pequeña oficina a las afueras de Portland, donde elaboramos itinerarios para turistas que quieren ver Oregón sin verlo desde la ventana de un autobús. El trabajo no está mal, el sueldo es medio, pero me alcanza para pagar la hipoteca de mi apartamento de 3 habitaciones y a veces darme el lujo de comer sushi los fines de semana. Hace 3 años, cuando compré este apartamento, mis padres ni siquiera vinieron a verlo. Mi madre dijo que le dolía la cabeza y mi padre, que estaba ocupado en la obra. Grayson, mi hermano mayor, ni siquiera respondió a mi mensaje. Firmé los documentos yo sola con las manos temblorosas, temiendo hacer algo mal. Luego me quedé de pie en medio de las habitaciones vacías, mirando las paredes desnudas y pensando, aquí está la vida adulta, solitaria pero mía. Y 6 meses después, mi padre le compró a su hijo una Ford F-150 por 38,000 en efectivo. Grayson ni siquiera dio las gracias, dijo que el coche estaba bien, aunque quería uno azul, no negro. Nuestra familia siempre ha sido así. Mi padre, Denison Collins, de 56 años, es propietario de la empresa constructora Collier and Sons Construction. Construye locales comerciales y a veces se encarga de la reforma de viviendas particulares. Mamá, Vivian, 54 años, ama de casa que vive con la idea de que su marido siempre tiene la razón. Grayson, 32 años, oficialmente subdirector de la empresa, pero en realidad es una persona que aparece en las obras una vez a la semana y pasa el resto del tiempo en el bar Lucky Strike jugando al póker. Siempre he sido callada, la que no crea problemas, la que terminó la universidad con buenas notas, encontró trabajo, alquiló un apartamento y luego compró uno propio. La que en las cenas familiares le dicen, Amy, trae más ensalada, y se olvidan de preguntarme cómo estoy. Grayson es la estrella, es el hijo al que su padre mira con orgullo, incluso cuando Grayson llega a casa borracho a las 4 de la madrugada. El chico se está relajando, trabaja mucho, dice mi padre. Aunque Grayson no trabaja mucho, simplemente lleva el apellido Collins y una sonrisa con la que ya encantaba en el colegio. Recuerdo que cuando tenía 19 años, les dije a mis padres por primera vez que quería irme de voluntaria a Costa Rica durante el verano para ayudar a construir una escuela. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Ami, no digas tonterías, mejor búscate un trabajo normal. Y cuando Grayson, a los 23 años, decidió irse un mes a México para encontrarse a sí mismo, mi padre le dio $2,000 para el viaje y le dijo, bien hecho, hijo, hay que ver mundo. Yo no fui a Costa Rica.
En su lugar conseguí un puesto de becaria en una agencia de viajes y empecé a ahorrar dinero para comprarme una vivienda. El sueño de tener un piso se convirtió en mi forma de escapar, no físicamente, sino simbólicamente, un lugar donde yo misma decidiría qué hacer. Cuando por fin reuní el dinero para el primer pago y pedí una hipoteca, mi madre me dijo: a mí, ¿por qué compras un piso? Puedes vivir con nosotros hasta que te cases. No le expliqué que no tenía intención de casarme en un futuro próximo y que vivir con ellos era como confirmar cada día mi lugar en un segundo plano. Simplemente me mudé y por primera vez en muchos años sentí que respiraba. En los últimos 6 meses, mi padre empezó a llamarme a menudo, no solo para preguntarme cómo estaba. Me preguntaba por el trabajo, por el piso, por si pensaba venderlo. Ami, ¿cuánto cuesta ahora la vivienda en tu zona? Ami, ¿estás pagando la hipoteca regularmente? ¿Sin retrasos? Ami, la familia es lo más importante, ¿recuerdas? Sentía que algo no estaba bien, pero lo ignoraba. Pensaba, tal vez solo quiere estar más cerca, tal vez finalmente se dio cuenta de que no solo tiene un hijo, sino también una hija. Incluso sentía cierta calidez en esas llamadas. Por fin papá se interesaba por mí. Qué tonta e ingenua. Y entonces hace 3 días me llamó por la noche. Su voz era seria, sin la indiferencia habitual. Ami, ven mañana a las 3. Tenemos que hablar de algo importante. Fui. La casa de mis padres tenía el mismo aspecto de siempre. Un césped bien cuidado, una valla blanca, grandes ventanas con marcos azul oscuro. Dentro olía a la tarta de manzana de mi madre. Los tres estaban sentados a la mesa del salón, papá, mamá y Grayson. Papá no se anduvo con rodeos. Tenemos problemas con el negocio. El banco exige una garantía. Si no pagamos el crédito, lo perderemos todo. Mamá asintió con la cabeza, apretando la servilleta entre las manos. Grayson miraba el teléfono como si no fuera asunto suyo. En la pantalla se veía algún juego. No entendía por qué me decían eso. No tengo dinero para ayudar. Apenas me alcanza para mi propia vida. La hipoteca se lleva casi la mitad de mi sueldo. Papá, no puedo. No tengo tanto dinero. Levantó la mano para detenerme. No necesitamos dinero, Ami. Necesitamos tu apartamento. Me sentía avergonzada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos lo oían. Mamá me miraba con una mirada suplicante. Grayson se desplazaba por la pantalla de su teléfono. Pero, ¿cómo va a ayudar eso? No lo entiendo. Papá se inclinó hacia adelante con los ojos fríos y concentrados. Tenía el mismo aspecto que en las reuniones de negocios, seguro sin dudas. Firmarás una escritura de donación a mi nombre. Temporalmente solicitaré un préstamo sobre tu apartamento, liquidaré las deudas de la empresa y luego te lo devolveremos todo. Es más fácil de lo que parece. El notario ya está listo para reunirse. Me senté tratando de entender lo que acababa de decir, firmar una escritura de donación a su nombre por el apartamento que yo misma compré, pagué durante 3 años y en el que elegí personalmente cada clavo. Pero es mi apartamento, papá. Yo vivo allí. Ami, intervino mi madre con la voz temblorosa. Esto es una familia. Nos ayudamos unos a otros. Tu padre ha construido este negocio durante 30 años. ¿No querrás que lo perdamos todo? Grayson finalmente levantó la vista. No dramatices, Ami. Papá ha dicho que es temporal. Te lo devolverán todo. Su voz era indiferente, como si estuviéramos discutiendo dónde pedir una pizza. Miré a mi hermano y pensé, a él le da igual. Siempre le ha dado igual. Papá volvió a hablar, ahora con más suavidad. Ami, entiendo que es una decisión difícil, pero piensa, si perdemos la empresa, ¿qué será de nosotros? Tu madre y yo hemos invertido toda nuestra vida en esto. No pasará nada malo y en cuanto paguemos, te lo devolveremos todo, te lo prometo. Mamá sollozó, la vi secarse los ojos con una servilleta,
Sentí el peso de sus expectativas, sus miradas, sus palabras. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Papá se enderezó y su rostro volvió a ponerse frío. Ami, no tenemos tiempo. El banco espera una respuesta antes de que termine la semana. Es cuestión de días, no de semanas. Me levanté con las piernas temblorosas. Yo no puedo decidirme así como así. Es algo serio. Necesito pensar. Grayson puso los ojos en blanco. Mamá volvió a llorar. Papá se limitó a mirarme y en su mirada vi algo que antes no había notado. Frío, cálculo. Está bien, dijo. Piénsalo, pero no mucho tiempo. Es la familia, Ami. Espero que lo recuerdes. Salí de la casa, me senté en el coche y me quedé mucho tiempo mirando el volante. Me temblaban las manos. En mi cabeza daba vueltas una sola pregunta. ¿Qué acababa de pasar y por qué me siento tan incómoda? Conduje a casa en completo silencio. La radio estaba apagada, el teléfono estaba en el asiento del copiloto y brillaba con las llamadas perdidas. Mamá, mamá, papá, mamá otra vez. No respondí, solo apreté el volante y traté de no pensar en lo que acababa de escuchar. Llegué a casa en piloto automático. Abrí la puerta del apartamento, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Miré al techo y sentí como algo se me encogía por dentro. Me habían pedido que entregara lo único que tenía, lo único que era realmente mío. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Siena, mi amiga, la única persona en la que podía confiar. Nos conocimos hace 5 años en unas clases de español. Ella quería ir a Barcelona y yo soñaba con Patagonia. Ninguna de las dos acabó yendo, pero la amistad permaneció. Hola, Ami. ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás? Me quedé en silencio unos segundos. Luego empecé a hablar. Todo. Sobre mi padre, sobre las deudas, sobre la donación, sobre cómo mi madre lloraba y Grayson miraba el teléfono. Siena escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé, se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Ami, dijo Siena por fin, y en su voz no había la habitual ligereza. ¿Estás en tus cabales? Es tu única propiedad. Si firmas la escritura de donación, el piso será suyo. Podrá hacer con él lo que quiera. Pero él dijo que era temporal, que lo devolvería todo. A mí, escúchame atentamente. Soy contable. He visto docenas de casos como este. Cuando alguien dice temporalmente en relación con una propiedad, casi siempre significa para siempre, especialmente si esa propiedad se utiliza como garantía para un préstamo. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que Siena tenía razón, pero una parte de mí quería creer que mi padre no me haría nada malo, que realmente solo necesitaba ayuda. Pero, ¿qué puedo hacer? Dicen que lo perderán todo, que la empresa quebrará. ¿Y por qué no ayuda a Grayson? Él también es parte de esta familia, ¿no? ¿Por qué te piden ayuda precisamente a ti? No sabía qué responder. Siena suspiró. Amy, escúchame. Antes de firmar nada, habla con un abogado normal, no un familiar, con alguien que te diga la verdad. Me dio el número de un conocido suyo, Roger Harrison, que se dedicaba a asuntos civiles. Le di las gracias y colgué el teléfono. A la mañana siguiente llamé a Roger. Me recibió ese mismo día por la tarde en una pequeña oficina en el tercer piso de un edificio antiguo. Roger era un hombre bajito de unos 60 años, con gafas y camisa con las mangas remangadas. Le conté todo. Él escuchó y tomó notas en un cuaderno amarillo. Entonces, ¿su padre quiere que usted le regale el apartamento y él pedirá un préstamo para pagarlo? Sí, dice que es temporal. Roger se quitó las gafas y se frotó la nariz. Señorita Collins, se lo diré sin rodeos. Si firma la escritura de donación, el apartamento pasará a ser de su propiedad. Legalmente ya no será suyo. Si él pide un préstamo y no puede pagarlo, el banco se quedará con el apartamento y usted se quedará sin nada, excepto con su propio préstamo por el apartamento.
pero él lo devolverá, lo ha prometido. Las promesas no tienen validez legal. La escritura de donación sí. ¿Entiende la diferencia? Asentí con la cabeza, aunque por dentro estaba temblando. ¿Y si digo que no? Entonces conservará su apartamento, pero por lo que me ha contado, su familia no lo aceptará bien. Salí de la oficina de Roger con un peso en el pecho. Durante todo el día no pude concentrarme en el trabajo. Estaba preparando una ruta para una pareja de Texas que quería ver las cataratas, pero no dejaba de pensar en las palabras del abogado. La donación tiene validez legal, las promesas no. Por la noche mi madre me llamó, su voz temblaba. Mi hija, ¿cómo estás? ¿Has pensado en lo que hablamos? Mamá, a mí, por favor, tu padre está muy preocupado. No ha dormido en toda la noche. Ya sabes que no tiene muy buen corazón. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Mamá, solo quiero entenderlo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no Grayson? Mi madre se quedó callada un momento. Bueno, Grayson trabaja en la empresa, hija. Es difícil de explicar, pero tiene una camioneta que vale más de $30,000. Puede venderla. A mí, no seas así. Grayson necesita el coche para trabajar y yo necesito un apartamento para vivir. Oí como mi madre sollozaba. A mí no te reconozco. Siempre has sido una niña buena. ¿Por qué ahora eres tan egoísta? Desconecté la llamada y me quedé sentada mirando a la pared. Me habían llamado egoísta por no querer entregar lo único que tenía. Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé tumbada en la oscuridad y le di vueltas a todas las opciones en mi cabeza. Si firmaba podía perderlo todo. Si no firmaba me culparían de la ruptura de la familia. Por la mañana papá me llamó. Su voz era brusca y fría. Y mi mañana a las 3. El notario está esperando, los documentos están listos. ¿Vendrás? Papá, todavía no. Ami, no tenemos tiempo para tus dudas. O eres parte de esta familia o no lo eres. Decídete. Colgó el teléfono. Me senté en el borde de la cama y sentí que algo dentro de mí se rompía. Y entonces comprendí. Si voy allí mañana necesitaré pruebas. Pruebas de lo que realmente está pasando. Abrí los ajustes del teléfono y encontré la grabadora. Comprobé que funcionaba. Grabé unas palabras y las escuché. El sonido era claro. Al día siguiente, a las 3 en punto, estaba frente a la casa de mis padres. En el bolsillo tenía el teléfono con la grabadora encendida. Entré. Los tres estaban sentados a la mesa. Papá parecía tenso, mamá llorosa y Grayson indiferente. Delante de papá había una pila de documentos. Ami, por fin, siéntate. Me senté. El corazón me latía tan fuerte que parecía que lo oían. Bien, comenzó papá. Los documentos están listos. Tú firmas la escritura de donación, yo solicito un crédito para el piso y saldo las deudas de la empresa. Dentro de 1 o 2 años, cuando todo se estabilice, te devolveremos el apartamento. Papá, ¿por qué no puedes pedir un crédito sin mi apartamento? Tienes los inmuebles comerciales de la empresa. Él frunció el ceño. Ya están hipotecados. El banco no concederá más créditos con esos inmuebles como garantía. ¿Y porque Grayson no puede ayudar? Grayson levantó la vista del teléfono. Ya estoy ayudando, trabajo en la empresa. Puedes vender tu camioneta. Ami, no es gracioso, necesito el coche. Y yo necesito el apartamento. Papá dio un golpe en la mesa con la mano. Basta, Ami, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Es una cuestión de lealtad. Respiré hondo. ¿Y si el banco pregunta por qué los pagos se han realizado desde mi tarjeta durante 3 años? ¿Cómo les explicarás que el apartamento ahora es tuyo? Papá hizo un gesto con la mano. No me conviertas en un delincuente, Ami. Lo acordaremos todo con los abogados. Es legal. ¿Pero cómo? Ami, basta. He construido este negocio durante 30 años.
30 años y tú te sientas aquí y me interrogas como si fuera un estafador. Eres una egoísta desagradecida. Mamá lloró más fuerte. Grayson volvió a mirar el teléfono. Me levanté. Necesito un poco más de tiempo para pensar. Papá se levantó de un salto. No hay tiempo, tienes un día, a mí. Un día, si no lo perderemos todo. Y será culpa tuya. ¿Quieres que tu madre y tu padre se queden en la calle por tu estúpida terquedad? Salí sin mirar atrás. En el coche con manos temblorosas, apagué la grabadora. Escuché la grabación. Se había grabado todo, cada palabra. Fui a ver a otra abogada, Lindsay Farrell. Siena me dijo que se especializaba en conflictos familiares y derecho patrimonial. Lindsay me recibió esa misma noche, a pesar de lo tarde que era. Su despacho era pequeño pero acogedor. Lindsay era una mujer de unos 45 años, con un traje sobrio y una mirada atenta. Le mostré la grabación. Escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminó la grabación, dejó el teléfono y me miró. Es una estafa, la clásica estafa de transferencia de deudas. Si firma la escritura de donación, el apartamento pasará a ser legalmente suyo, pero usted seguirá teniendo la hipoteca. Él pedirá un préstamo, no lo pagará y el banco se quedará con el apartamento, lo perderá todo, para siempre. Pero él prometió devolverlo. Señora Collins, las promesas no tienen valor legal. La escritura de donación sí. Si la firma se acabó, no habrá forma de recuperarlo. Me senté y sentí que la habitación daba vueltas. ¿Qué debo hacer? No firme nada, bajo ninguna circunstancia. Pero dicen que lo perderán todo. Lindsay sonrió con tristeza. Señorita Collins, si lo pierden todo es su problema, no el suyo. No tiene por qué salvar su negocio a costa de su propia vida, cuando ellos están dispuestos a sacrificar la suya. Asentí, pero por dentro temblaba. Lindsay se inclinó hacia adelante. Y hay algo más que debes saber. Su padre intentó solicitar un préstamo a su nombre hace un año. Utilizó documentos antiguos que probablemente le quedaron después de algún acuerdo o poder notarial conjunto. El banco lo rechazó por discrepancias en los datos. Me quedé paralizada. ¿Cómo lo sabe? Lindsay sacó una carpeta del cajón, porque utilizó la misma estratagema con otra persona, una mujer llamada Rachel Drake. Ella perdió su casa, ¿veis? Y 6 meses después se suicidó. Es algo que se recuerda. Sentí como la habitación se enfriaba. Lindsay me miró con seriedad. Señorita Collins, su padre no es una víctima de las circunstancias. Lo ha hecho antes. Y si usted firma, lo volverá a hacer. La cuestión es si está dispuesta a ser la próxima víctima. Salí del despacho de Lindsay a las 9 de la noche. El aire era frío y húmedo, típico de noviembre en Portland. Me senté en el coche y miré el teléfono. En la pantalla había 16 llamadas perdidas. Mamá, papá, Grayson y 3 mensajes de papá. Amy, el tiempo se acaba. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? El plazo termina mañana a las 3. Marqué el número de mi padre. Contestó al primer tono. Amy, por fin. ¿Has tomado una decisión? Respiré hondo. Sí, papá. No voy a firmar la escritura de donación. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego una explosión. ¿Qué? ¿Estás loca? Papá, no puedo. Es mi único apartamento. Has destruido a la familia. La voz de papá era tan fuerte que aparté el teléfono de mi oído. Por tu culpa lo perderemos todo. La empresa, la casa, todo lo que he construido durante 30 años. Y eso lo tendrás en tu conciencia. Papá, yo solo... Ya no eres mi hija, ¿me oyes? No vuelvas a llamarme ni a venir. Para mí no existes. Colgó el teléfono. Me quedé sentada apretando el teléfono y sentí como algo se rompía dentro de mí. Acababa de perder a mi padre, aunque tal vez nunca lo tuve. El teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Ah, mi hija mía, ¿qué has hecho? Su voz era suave, quebrada.
Mamá, no puedo devolver el piso. Simplemente no puedo. A mí mi corazón no lo soportará. ¿Quieres matarme? Tu padre no ha dormido en toda la noche, le ha subido la tensión. Se ha tomado 2 pastillas. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Mamá, no es culpa mía. Yo no tengo la culpa de las deudas de la empresa. Pero tú puedes ayudar, puedes salvarnos si te niegas, eres una egoísta a mí. No te he educado así. Ella también colgó, dejé el teléfono en mis rodillas y me quedé sentada. Me costaba respirar, me ardía el pecho. El teléfono vibró. Un mensaje de Grayson. Bien hecho a mí. Siempre has pensado solo en ti misma. Espero que tu apartamento valga la pena destruir a tu familia. Luego otro. Cuando lo pierdas todo, recuerda este momento. Recuerda que podías haber ayudado, pero no quisiste, y que en una situación similar nosotros no te ayudaremos. Bloqueé su número, luego el de mi madre, luego el de mi padre. Me temblaban tanto las manos que apenas podía pulsar las teclas. Fui a casa, me metí bajo la manta y me quedé tumbada. No lloré, solo me quedé tumbada mirando al techo. Me sentía vacía. A la mañana siguiente me despertó una llamada, un número desconocido. Hola, Ami, soy la tía Joan. Joan es la hermana de mi madre, nos veíamos una vez al año, en acción de gracias. Hola tía, Ami, tu madre me ha llamado esta mañana, estaba llorando. Me contó lo que estaba pasando. Ami, ¿cómo has podido? Me senté en la cama. Tía, no es tan sencillo como parece. Ami, es tu familia. Tu padre ha trabajado toda su vida para manteneros. Y ahora cuando necesita ayuda, le das la espalda, no está bien. Tía, me piden que les regale el apartamento, puedo perderlo todo, pero tu padre prometió devolverlo, ¿por qué no le crees? No sabía qué responder. La tía Joan suspiró. A mí estoy muy decepcionada contigo. Pensaba que eras mejor persona. Colgó el teléfono. Me quedé sentada con el teléfono en la mano y sentí cómo se cerraba el cerco a mi alrededor. No contesté la siguiente llamada, pero los mensajes seguían llegando de mi primo Lucas. Ami, he oído lo que ha pasado, es una bajeza. De la vecina de mis padres, la señora Granger. Amelia, tu madre está muy triste. ¿Cómo has podido hacer algo así? De una antigua compañera de colegio con la que no había hablado en 5 años. Ami, estoy en shock. Pensaba que eras diferente. Apagué el teléfono. Simplemente lo apagué y lo guardé en un cajón. No podía seguir leyendo esos mensajes. No podía escuchar a todo el mundo diciéndome que era mala. En el trabajo apenas podía mantener la compostura. Intentaba concentrarme en las rutas, en los clientes, en cualquier cosa que no tuviera que ver con mi familia. Pero mis pensamientos volvían constantemente a la casa de mis padres, a las palabras de mi padre. Ya no eres mi hija. Siena vino a verme después del trabajo con comida china y una botella de vino. Ami, tienes un aspecto horrible. Gracias por tu apoyo. Intenté sonreír, pero no lo conseguí. Nos sentamos en el suelo del salón y comimos fideos de cajas de cartón. Siena me contó sobre su trabajo, sobre un cliente loco que exigía rehacer toda la contabilidad en un solo día. La escuché y le agradecí que no me preguntara por mi familia. Siena, tú eres contable, trabajas con diferentes empresas. ¿Alguna vez has oído hablar de la empresa de mi padre? Siena dejó los palillos. A mí, no quería decírtelo hasta que me preguntaras, pero sí he oído hablar de ella. En nuestra oficina tenemos un cliente que trabajó como subcontratista para tu padre hace unos 5 años. Dicen que Denison sacaba dinero a través de acuerdos ficticios. Nuestro cliente casi sale perjudicado cuando se descubrió. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó? Denison borró sus huellas de alguna manera. Buenos abogados, documentos en regla, pero su reputación en el sector de la construcción no es muy buena.
Ahora casi nadie quiere trabajar con él. Me quedé sentada asimilando la información. Al parecer, los problemas de la empresa no eran una casualidad. Mi padre los había creado él mismo. Por la noche encendí el teléfono. 8 llamadas perdidas más, pero un número me llamó la atención. Era desconocido, no estaba en mis contactos y tenía un mensaje. Señorita Collins, me llamo Cole Drake. Hace 2 años, su padre convenció a mi hermana Rachel para que firmara una escritura de donación de su casa. Le prometió que era algo temporal, que lo devolvería todo. Pidió un préstamo y desapareció. 6 meses después, el banco se quedó con la casa. Rachel no pudo soportarlo y se suicidó. No es la primera vez que su padre hace algo así. Si quieres saber la verdad, quedemos. Mi número es 503-287-4196. Leí el mensaje 3 veces. Me temblaban las manos. Rachel Drake. Era de ella de quien hablaba Lindsay, la mujer que perdió su casa y se suicidó. Y eso ocurrió hace solo 2 años. Marqué el número de Siena. ¿A mí? ¿Qué pasa? Siena, he recibido un mensaje de alguien llamado Cole Drake. Dice que mi padre le hizo lo mismo a su hermana hace 2 años. Ella perdió su casa y se suicidó. Siena se quedó en silencio durante unos segundos. Ami, esto es serio, ¿qué quiere? ¿Quedar? Contar la verdad. ¿Y vas a ir? Miré el mensaje en la pantalla. No lo sé. Puede ser peligroso, pero quiero saberlo. Quiero saber qué hizo realmente mi padre. Siena suspiró. Si vas, avísame dónde y cuándo. Estaré cerca, por si acaso. Al día siguiente le respondí a Cole. Quedamos en vernos en la cafetería Riverside, un lugar público en el centro de la ciudad. Llegué 15 minutos antes, me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. Cole apareció justo a las 6. Un hombre de unos 50 años, canoso, con una chaqueta descolorida y vaqueros. Tenía el rostro cansado, pero los ojos eran vivos y atentos. Se acercó a mi mesa. Señorita Collins, asentí con la cabeza, se sentó frente a mí. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Sé que es extraño recibir un mensaje así de un desconocido. Usted escribió sobre su hermana. Cole sintió con la cabeza, su rostro se volvió severo. Rachel era 3 años menor que yo, era buena, confiada, demasiado confiada. Sacó de su bolsillo una vieja fotografía, una mujer de unos 35 años, sonriente con el pelo rizado. Hace 2 años, Rachel se encontró en una situación difícil, divorcio, deudas de su exmarido, solo le quedaba la casa pequeña a las afueras de la ciudad. Intentaba sobrevivir, pero apenas le alcanzaba el dinero. Cole se cayó y miró por la ventana. Su padre apareció como un salvador, la conoció a través de amigos comunes, se enteró de sus problemas y le ofreció ayuda. Le dijo que si ella firmaba la escritura de la casa a su nombre, él podría obtener el máximo crédito posible y darle una parte del dinero para que ella pagara sus deudas. Y luego, al cabo de un año, cuando todo se estabilizara, le devolvería la casa. Escuché sin respirar, sonaba exactamente igual que lo que mi padre me había propuesto. Rachel le creyó, firmó, recibió $20,000 y pagó parte de sus deudas. Y tu padre pidió un préstamo por valor de $250,000 y desapareció, dejó de contestar a las llamadas y cambió de número. ¿Y qué pasó con la casa? Cole apretó los dientes. Nunca pagó el préstamo, ni una sola vez. 6 meses después, el banco inició el procedimiento de ejecución hipotecaria. Rachel intentó luchar, contrató a un abogado, pero fue en vano. Legalmente, la casa pertenecía a tu padre y él desapareció. El banco se quedó con la casa. ¿Y Rachel? No pudo soportarlo. Perdió el único techo que tenía, se dio cuenta de que la habían engañado. Cayó en una depresión. Intenté ayudarla, pero ya no quería vivir. Un año después de perder la casa, tomó pastillas. La encontré en casa, pero ya era demasiado tarde. Se secó los ojos con la mano
Yo me quedé sentada sin saber qué decir. Señorita Collins, no quiero que le pase lo mismo. Cuando me enteré por unos conocidos del sector de la construcción que Denison estaba volviendo a presionar a alguien de la familia con la misma estafa, decidí buscarla. Tiene que saber con quién está tratando. Miré la foto de Rachel, una mujer sonriente que confió en la persona equivocada. ¿Es así de verdad? ¿Mi padre? Cole me miró con tristeza. Su padre no es una víctima de las circunstancias, señorita Collins. Él se aprovecha de la gente. Busca a personas que se encuentran en situaciones difíciles o que confían en él por vínculos familiares y les saca todo lo que puede. Sentí un nudo en el pecho. Cole se inclinó hacia mí. Hay más personas, otros a los que han engañado de diversas maneras. No todos han acabado tan trágicamente como Rachel, pero han perdido dinero, propiedades, reputación. Puedo darle sus datos de contacto si quiere, para que sepa que no es un caso aislado. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Cole escribió 3 nombres y números de teléfono en una servilleta. Estas personas han pasado por algo similar. Hablé con ellas. Descubra la verdad. Cogí la servilleta y miré los nombres. Talita Bennett, Marco English, Juliana Kors. Pero tenga cuidado, añadió Cole. Denison no se rendirá tan fácilmente. Cuando se dé cuenta de que no vas a firmar, empezará a actuar de otra manera. Destruirá tu reputación, pondrá a tu familia en tu contra, utilizará todos sus contactos. Hizo lo mismo con Rachel cuando ella empezó a hacer preguntas. Les dijo a todos que ella estaba loca, que se lo inventaba todo. No se detendrá. Lo miré y sentí cómo me invadía un frío interior. ¿Qué debo hacer? Reúna pruebas, grabaciones, documentos, testimonios. Todo lo que pueda detenerlo, porque si no lo detiene ahora, encontrará a su próxima víctima y todo volverá a repetirse. Volví a casa en completo silencio. Por la noche me senté a la mesa y miré la servilleta con los nombres. 3 personas, 3 vidas que mi padre había destruido en los últimos años. Y cuantas más había habido en los 30 años que había estado construyendo su negocio. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Amelia, soy mamá. Te escribo desde el teléfono de una vecina. Tu padre está en el hospital. Ha sufrido un infarto. Los médicos dicen que es por el estrés. Es por tu culpa, Palm y mí. Si le pasa algo será tu responsabilidad. Miré el mensaje. Me temblaban las manos. ¿Era cierto? ¿Era otra forma de obligarme a firmar? Después de lo que descubrí sobre Rachel, ya no sabía en qué creer y de repente lo comprendí. Ya no reconocía a mi familia, o tal vez era la primera vez que los veía tal y como eran realmente. No fui al hospital. Me quedé en casa mirando el mensaje de mi madre sin poder creerlo. Un infarto por estrés, por mi culpa. Pero algo dentro de mí, tal vez el instinto de supervivencia o tal vez simplemente el cansancio de las manipulaciones, me susurraba, no vayas, es una trampa. En lugar de eso, cogí la servilleta con los nombres que me había dado Cole y marqué el primer número. Talita Bennett respondió después del tercer tono. Escucho. Señorita Bennett, me llamo Amelia Collins. Cole Drake me dio su número. Silencio. Luego, ¿es usted la hija de Denison Collins? Sí, y ahora mismo no tengo una buena relación con mi padre. Entonces tenemos mucho de qué hablar. Quedamos al día siguiente en la misma cafetería Riverside. Talita era una mujer de 38 años, delgada, con traje de chaqueta y pelo corto. Parecía cansada pero serena. Llevaba un anillo de boda en la mano izquierda y un reloj barato en la muñeca. Todo en ella indicaba que era una persona acostumbrada a controlarse. Gracias por aceptar reunirse conmigo, comencé. Talita sonrió sin calidez. Cole dijo que su padre intentó hacerle lo mismo que a Rachel. ¿No firmó? No, mi abogado me lo desaconsejó. Un abogado inteligente. Talita pidió un café.
Trabajé como contable en la empresa de su padre hace 4 años. Llevaba toda la documentación financiera y esto es lo que debes saber. Su padre no es solo un estafador, es un delincuente sistemático. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué quiere decir? Talita sacó una carpeta de su bolso. Era vieja, estaba gastada y tenía hojas amarillentas por el paso del tiempo. Cuando trabajaba para él, noté algunas discrepancias. El dinero que recibía de los clientes no siempre se reflejaba en los informes oficiales. Había contratos ficticios, facturas falsificadas. Al principio pensé que se trataba de errores. Quizás alguno de los contables anteriores había llevado mal la documentación, pero luego comprendí que no eran errores, era un sistema. Abrió la carpeta y me mostró copias de los documentos. Miré los números, las líneas, los sellos y las firmas sin entender la mitad de lo que veía. Mire, aquí están los informes oficiales de la empresa para el año 2022. Talita señaló una hoja. Y aquí están las copias de los extractos reales que logré hacer antes de ser despedida. ¿Ve la diferencia? Miré los números. Oficialmente la empresa mostraba pérdidas, menos $183,000, pero los extractos reales mostraban ganancias, más 249,000. ¿Sacaba dinero? No solo sacaba, estaba construyendo un imperio paralelo. Talita pasó varias hojas. Mira esto, este apartamento en el centro de Portland, en la calle Columbia, comprado en mayo de 2022. El precio, 320,000, a nombre de Vivian Jones. Es el apellido de soltera de su madre, ¿verdad? Asentí con la cabeza, sintiendo como un escalofrío me recorría el cuerpo. Y esta propiedad comercial es un pequeño almacén a las afueras de la ciudad. Se compró en septiembre de ese mismo año por $190,000. Está a nombre de Greg Collins. ¿Quién es? El primo hermano de tu padre. Murió hace 5 años de un infarto. Exacto. Y la propiedad sigue a su nombre. Tu padre está acumulando capital mientras todos piensan que está al borde de la quiebra. Oficialmente la empresa apenas sobrevive con deudas y problemas con los bancos, pero en realidad posee propiedades inmobiliarias por valor de al menos 1 millón y puede que más. He encontrado 3 propiedades, pero es posible que haya muchas más. No podía creerlo. Miré los documentos y sentí que el mundo a mi alrededor se volvía irreal. ¿Pero por qué? ¿Para qué le sirve todo esto? Talita dejó la carpeta y me miró atentamente. En primer lugar, para no pagar impuestos. Si la empresa está oficialmente en números rojos, no se pagan impuestos sobre los beneficios. En segundo lugar, para evitar a los acreedores. Si alguien va a los tribunales y reclama dinero, oficialmente la empresa está en quiebra, no hay nada que cobrar. En tercer lugar, como plan de respaldo, si algo sale mal, su padre siempre tiene propiedades inmobiliarias que no se pueden rastrear. No es tonto, señorita Collins, simplemente es inmoral. Me senté y traté de asimilar la información. Durante todos estos años, mi padre me contaba lo difícil que era para él, cómo la empresa apenas se mantenía a flote, cómo ponía todo su empeño en no ir a la quiebra, pero en realidad robaba dinero metódicamente y se estaba creando un colchón financiero. Señorita Bennet, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué renunció? Talita frunció el ceño como si sintiera dolor. Yo no renuncié, me despidieron. Cuando empecé a hacer preguntas, cuando pedí que me explicaran algunas discrepancias, su padre dijo que yo cometía errores en los informes, que era incompetente, que por mi culpa la empresa tenía problemas con Hacienda. Tomó un sorbo de café. Me despidió sin indemnización. Dijo que debía estar agradecida de que no me demandara por irregularidades financieras. Me quedé en shock. Intenté defenderme, explicar que no era yo quien llevaba todos los documentos, sino otra persona antes que yo. Pero él ya había difundido por todo el sector de la construcción que yo robaba dinero de la empresa.
que falsificaba documentos. Talita apretó la taza con tanta fuerza que se le pusieron blancos los dedos. No pude encontrar trabajo durante un año. Nadie quería contratar a una contable con esa reputación. Llamé a decenas de ofertas de trabajo. Fui a entrevistas y cada vez que mencionaba que había trabajado en Collier Sons, veía un cambio en los ojos del entrevistador. Lo sabían, todos sabían lo que Denison Collins había dicho sobre mí. ¿Y qué hiciste? Me mudé a otra ciudad, Salem. Empecé de nuevo. Cambié mi currículum, eliminé cualquier mención al trabajo con su padre. Dije que ese año había trabajado como autónoma. Encontré trabajo en una pequeña empresa dedicada a la reparación de viviendas. El sueldo es la mitad de lo que ganaba antes, pero al menos no pasó hambre. Me miró y en sus ojos vi algo entre la ira y el cansancio. Señorita Collins, su padre destruyó mi carrera porque yo vi demasiado y hará lo mismo con usted si intenta interponerse en su camino. No se detendrá ante nada. Me quedé sentada sintiendo como algo se derrumbaba dentro de mí. Mi padre, el hombre que me crió, me llevaba al parque los domingos, me compraba el helado con trocitos de chocolate que tanto me gustaba. Ese hombre es un criminal que destruye la vida de los demás sin ningún reparo. Señorita Bennet, ¿no ha pensado en acudir a la policía con estos documentos? Talita suspiró. Lo pensé. Incluso consulté con un abogado, pero no tenía pruebas suficientes. La mayoría de los documentos se quedaron en la empresa, en sus servidores, en sus cajas fuertes, y las copias que tengo las obtuve de forma no del todo legal, las copié antes de ser despedida sin tener permiso oficial. Mi abogado dijo que en el juicio estos documentos podrían ser considerados pruebas inadmisibles y su padre puede permitirse abogados muy buenos, cosa que yo no. Ella me miró atentamente. Pero si reúne más pruebas, si encuentra a otras personas a las que él haya engañado, si completa el panorama, entonces puede intentarlo. A la policía le gustan los casos en los que todo está claro y es comprensible, en los que hay varios testigos, no solo uno, en los que hay un montón de documentos, no solo uno, ¿entiende? Asentí con la cabeza. Talita me permitió tomar fotos de sus documentos. Fotografié cada página tratando de mantener el teléfono recto para que los números se vieran nítidos. Buena suerte, señorita Collins, dijo Talita al despedirse. Y tenga cuidado, su padre no es un caso en el que se pueda ser ingenua. Fui a ver a la siguiente persona de la lista, Marco English. Quedamos en su taller, un pequeño edificio a las afueras de la ciudad que olía a alambre, plástico y aceite de máquina. Marco resultó ser un hombre de unos 45 años, de complexión robusta y con las manos agrietadas por el trabajo. Llevaba un mono de trabajo con el logotipo de English Electric Services. Paz me condujo a una pequeña oficina donde había certificados y fotografías de proyectos colgados en las paredes. Nos sentamos a una mesa desgastada. Marco sirvió agua de la fuente en vasos de papel. Cole me dijo que usted es la hija de Denison y que tiene problemas con él. ¿Quiere saber la verdad sobre él? Sí, Marco asintió con la cabeza. Hace 5 años hicimos un trabajo en el edificio de su padre, la instalación eléctrica completa de un edificio de oficinas en la calle Burns. Era un local grande de 3 plantas. Trabajamos durante 2 meses. El trabajo era complicado, tuvimos que contratar a más gente. Denison debía pagar 42,000 según el contrato. Marco se frotó la cara con la mano. Pagó la mitad después de firmar. 21,000. Dijo que pagaría el resto después de la entrega del proyecto. Entregamos el trabajo a tiempo, todo funcionaba perfectamente. Envié la factura. Una semana de silencio. 2 semanas de silencio. Empecé a llamarle. No contestaba al teléfono. Le envié mensajes de texto, pero los ignoró. Fui a su oficina y la secretaria me dijo que no estaba. ¿Y qué hiciste? Contraté a un abogado, lo llevé a los tribunales.
Gané el caso 3 meses después. El tribunal dictaminó que Denison debía pagarme el resto del dinero más los intereses de demora. Resultó ser 50,000. Marcos sonrió con tristeza. Pero cuando fui a recoger el dinero, resultó que la empresa había quebrado. Oficialmente no tenía activos. Habían alquilado la oficina, vendido el equipo y las cuentas estaban vacías. No había nada que recoger. Me enseñó una carpeta con los documentos judiciales. Vi la sentencia del tribunal, las órdenes de ejecución y las cartas de los agentes judiciales. No solo perdí los 21,000 que no me pagó, perdí otros 10,000 en abogados y costas judiciales. Tuve que despedir a 2 trabajadores porque no podía pagarles el sueldo. Renuncié a nuevos proyectos porque no tenía dinero para materiales. Casi me arruino. Marco me miró y en sus ojos vi un cansancio acumulado. Y al cabo de un año vi por casualidad a Denison en el restaurante Riverside Grill. Estaba con su esposa, tu madre, supongo. Estaban celebrando algo, bebiendo vino, riendo. Él llevaba un traje caro y ella joyas, y yo en ese momento apenas llegaba a fin de mes para ahorrar en el alquiler del taller. Cerró la carpeta. Tu padre no solo no me pagó, sabía que no pagaría cuando firmó el contrato. Utilizó mi trabajo, mi tiempo, a mi gente y nos tiró como si fuéramos basura. La última de la lista era Juliana Kors. Quedamos en su estudio de diseño de interiores, un pequeño local en el centro de la ciudad donde colgaban bocetos, muestras de telas y fotografías de proyectos terminados. Juliana era una mujer de unos 50 años, elegante con el pelo canoso recogido en un moño. Me invitó a té y galletas. Cole me dijo que quería saber sobre Denison. Comenzó. Trabajé con él en el diseño de varias oficinas hace 3 años. Quería crear una imagen presentable para su empresa. Yo diseñé el interior, elegí los muebles, las seis, las telas y la decoración. El trabajo me llevó 4 meses. Juliana echó azúcar en el té y lo removió. El contrato era por 38,000. Pagó el primer plazo 10,000, luego el segundo otros 10, pero nunca pagó los 18 restantes. Desapareció. No contestaba al teléfono y cerró la oficina. Intenté contactar con él a través de un abogado, pero la empresa ya estaba en proceso de quiebra. No conseguí recuperar nada. Dio un sorbo de té. Perdí 30,000, los 18 que no pagó, más los 12 que gasté en materiales y mano de obra. Pero lo peor no es eso, lo peor es la sensación de impotencia. Te das cuenta de que te han engañado, que alguien te ha utilizado a propósito y no puedes hacer nada. El sistema está de su parte. Sabe cómo jugar según las reglas para permanecer intocable. Juliana me miró atentamente. Señorita Collins, entiendo que es su padre, pero debe saber que es un cabrón. Es un depredador que lleva años tramando planes para aprovecharse de los demás y no parará hasta que alguien lo detenga. Escuché sus historias y sentí como algo frío y duro crecía dentro de mí. Ira, determinación, la comprensión de que no podía simplemente dar la espalda y seguir con mi vida mientras mi padre seguía destruyendo la vida de otras personas. Por la noche volví a reunirme con Cole. Nos sentamos en la misma cafetería, Riverside. Le mostré las fotos de los documentos de Talita y le hablé de Marco y Juliana. ¿Es suficiente para ir a la policía?, pregunté. Cole miró la carpeta que había dejado sobre la mesa. Quizás, pero tienes que entender que esto será una guerra. Denison no se rendirá fácilmente, utilizará todos sus contactos, todos sus recursos, destruirá tu reputación, pondrá a tu familia en tu contra, le dirá a todo el mundo que eres una persona inestable, que le estás vengando por algo, hará que todos los que te conocen te consideren culpable. ¿Estás preparada para eso? Miré la carpeta con las pruebas. La foto de Rachel que Cole me había enseñado antes, las copias de los documentos de Talita, los documentos judiciales de Marco. Ya no le tengo miedo, dije.
Y era verdad. El miedo que había vivido toda mi vida, el miedo a decepcionar a mi padre, el miedo a no estar a la altura de las expectativas, el miedo a ser mala había desaparecido. En su lugar había una fría y firme confianza. Cole sintió. Entonces hay otra persona con la que deberías hablar, un abogado especializado en delitos financieros, Nick Therion. Él te ayudará a preparar el caso correctamente para que la policía no lo descarte, para que todo sea legalmente impecable y convincente. Me anotó su contacto en una servilleta. Le di las gracias y me fui a casa. Era tarde, casi las 10 de la noche. Las calles estaban vacías, solo se veían algunos coches y transeúntes aislados bajo las farolas. Subí a mi piso y vi una figura junto a la puerta. Grayson estaba sentado en el suelo, de espaldas a la pared, abrazándose las rodillas, sin afeitar, con una camisa arrugada que en otro tiempo debió de ser blanca, pero sus ojos estaban sobrios por primera vez en muchos meses, parecía completamente sobrio. Amy se levantó cuando me acerqué. Se movía lentamente como si temiera asustarme. Lo miré sin saber qué sentir. Ira por todos estos años de indiferencia, pena por mi hermano que había arruinado su vida, sospecha de que mi padre lo había enviado allí para intentar convencerme una vez más. Grayson, si papá te ha enviado para convencerme de que firme, no. Sacudió la cabeza con tanta firmeza que el pelo le cayó sobre los ojos. He venido por mi cuenta. Papá no sabe que estoy aquí. Si se entera, yo también estaré acabado. Me miró y había algo en su mirada que no había visto en años. A mí tenemos que hablar. Sé algo que tú no sabes. Sobre papá, sobre lo que realmente está planeando. Y es peor de lo que crees. Abrí la puerta del apartamento. Grayson entró con cautela, como si temiera que cambiara de opinión y lo echara. Nos sentamos en el sofá, yo en un extremo y él en el otro. Entre nosotros había una distancia que se había acumulado a lo largo de los años. Habla, le dije. Grayson bajó la cabeza entre las manos y luego la levantó de nuevo. Su rostro estaba gris de cansancio. Amy, mi padre no solo quería pedir un préstamo con tu apartamento como garantía, ha preparado todo un paquete de documentos. Hay acuerdos ficticios en los que tú supuestamente actúas como garante de las deudas de la empresa. Hay firmas falsificadas en contratos que nunca has visto. Si hubieras firmado la escritura de donación, la habría utilizado como base para formalizar todo lo demás. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué quieres decir? Te habrías encontrado con una deuda no de 300,000, sino de 1,000,000, quizás más. Todas las deudas de la empresa, todos los créditos, todas las facturas pendientes a los contratistas, todo eso se habría transferido a tu nombre y él habría desaparecido con el dinero, con las propiedades que había comprado a nombre de personas ficticias. Tú te habrías quedado con unas deudas que no habrías podido pagar en toda tu vida. Me senté sin creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo lo sabes? Grayson se frotó la cara. Vi los documentos, por casualidad. Hace una semana mi padre me llamó a su despacho. Dijo que quería hablar del futuro de la empresa. Llegué y él estaba hablando por teléfono con un abogado. Estaba discutiendo algo. Estaba nervioso. Me hizo un gesto con la mano para que esperara. Me senté y esperé. Sobre la mesa había una carpeta abierta. No quería mirar, pero vi tu nombre en los documentos. Se quedó callado, mirando al suelo. Cuando mi padre salió del despacho un momento, rápidamente hojeé algunas hojas. Había contratos de garantía en los que, al parecer, tú firmabas como garante de los créditos de la empresa. Las fechas eran de hace 2 o 3 años, pero sé que tú nunca hiciste eso, ni siquiera sabías nada de esos créditos. ¿Falsificaste las firmas? Sí, y muy bien. No soy experta, pero parecían convincentes. Y debajo de la carpeta había otro documento.
el borrador de la escritura de donación de tu apartamento. Ya figuraba tu dirección, la descripción del apartamento, todo. Solo faltaba tu firma. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y no dijiste nada? Grayson levantó la vista. En sus ojos se reflejaba la vergüenza. Al principio pensé que era un error, que tal vez mi padre solo estaba preparando opciones, pero que no iba a utilizarlas. Quería creer que no le haría eso a su propia hija, pero cuando empezaron a difamarte tan duramente, al principio yo también fui un idiota, pero no tanto. Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Amy, no soy un santo. Perdí mucho dinero jugando a las cartas. Bebía, vivía a costa de mis padres. Mientras tú te abrías camino en la vida, fui egoísta y un cabrón, pero esto es demasiado. Está dispuesto a destruirte, Amy, por completo, dejarte sin nada y ni siquiera mirar atrás. Miré a mi hermano. Por primera vez en muchos años vi en él algo humano, algo que no era arrogancia ni indiferencia. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué ahora? Grayson sonrió con amargura, porque al fin y al cabo eres mi hermana y no soy tan cabrón como para permitirlo. A papá solo le interesan la empresa y el dinero que puede sacar de ella para sí mismo, y solo para sí mismo. No piensa en nosotros, Amy, nunca ha pensado en nosotros. Somos instrumentos y cuando una herramienta se rompe o no obedece, la tiran. Me miró y vi miedo en sus ojos. Quién sabe, puede que al no tener piedad de ti, nos rechace también a mí y a mamá. No me sorprendería que no tuviera nada sagrado, excepto el dinero. Me quedé sentada, asimilando sus palabras. Mi hermano, que nunca me había defendido, que siempre había estado del lado de mi padre, ahora estaba sentado frente a mí y quería ayudarme. Grayson, ¿esos documentos que viste siguen en su despacho? No lo sé. Es posible. Guarda los papeles importantes en la caja fuerte, pero a veces los deja sobre la mesa cuando trabaja con ellos. ¿Puedes conseguirlos? Grayson me miró con sorpresa. ¿Quieres ir a la policía? Sí, pero necesito pruebas. Ya he recopilado testimonios de personas a las que ha engañado. Tengo grabaciones, documentos. Pero si consigues esos papeles con las firmas falsificadas, será la prueba definitiva. Grayson se quedó en silencio unos segundos pensando. Si se entera de que te estoy ayudando, Amy también me destruirá a mí. No perdona la traición. Lo sé, por eso te pregunto. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Grayson sonrió, cansado pero sincero. A mí, por primera vez en muchos años, estoy haciendo algo correcto. Quiero intentar sentirme como un ser humano y no como un parásito que vive a costa de los demás y ve cómo su padre destruye vidas. Al día siguiente nos volvimos a encontrar. Grayson trajo una carpeta delgada pero pesada por el significado de su contenido. Documentos con firmas falsificadas, borradores de donaciones, correspondencia con abogados. ¿Cómo los conseguiste? Mi padre se fue a una reunión con el banco. Yo sabía el código de la caja fuerte. Cogí todo lo que me pareció importante, revisé los documentos. Mi nombre aparecía en contratos que nunca había firmado. Mi firma falsificada con tanta maestría que yo misma apenas podía distinguirla de la auténtica. Ese mismo día fuimos a la policía, la comisaría de la calle Burns, un edificio de 3 plantas con paredes grises. Pedimos hablar con el detective que se ocupaba de los delitos financieros. Nos recibió el detective Curtis Warren, un hombre de unos 50 años con ojos atentos y rostro cansado. Nos sentamos en una pequeña sala de interrogatorios y colocamos todas las pruebas sobre la mesa. La grabación de la conversación con mi padre, en la que me exigía que firmara la escritura de donación, las fotos de los documentos de Talita que mostraban la doble contabilidad, los documentos judiciales de Marco donde se veía que mi padre no había pagado por el trabajo, el testimonio de Juliana, la historia de Rachel Drake,
contada por Cole. Y por último, los documentos con firmas falsificadas que trajo Grayson. El detective Warren lo miró todo atentamente, tomó notas y hizo preguntas. Señorita Collins, ¿entiende que al abrir una causa contra su padre puede enfrentarse a una gran presión? Su familia intentará detenerla. Lo entiendo, pero no puedo callarme mientras él sigue arruinando la vida de los demás y la mía. El detective asintió. De acuerdo, comenzaremos la investigación. Llevará tiempo, tal vez varios meses, pero lo que ha traído parece grave. Si se confirma, aunque sea la mitad, su padre tendrá serios problemas. Salimos de la comisaría al atardecer. Grayson tenía las manos en los bolsillos y parecía tenso. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora esperamos y nos preparamos para que mi padre se entere. Se enteró antes de lo que pensaba. A la mañana siguiente mi madre me llamó por teléfono. Su voz era histérica. Amelia, ¿qué has hecho? ¿Ha venido la policía? Se han llevado los documentos, los ordenadores, todo. Has destrozado a la familia. ¿Cómo has podido? Estaba de pie junto a la ventana de mi apartamento mirando a la calle. Mamá, me he salvado a mí misma y a Grayson. Tu padre destrozó a la familia él mismo hace muchos años. No entiendes lo que estás haciendo. Tu padre ha trabajado toda su vida para nosotros y tú lo acusas de... Es un delincuente, mamá. Robaba dinero, engañaba a la gente, falsificaba documentos. Quería endosarme una deuda de $1.000.000. ¿Lo sabías? Mamá se quedó callada. Él dijo que era algo temporal, que lo devolvería todo. ¿Cómo le devolvió a Rachel Drake su casa? Se suicidó, mamá, porque tu padre la engañó. Y a los muertos no se les puede devolver nada, mamá. Mamá se echó a llorar. No lo sabías, no pensé. Amy, es tu padre. Era mi padre. Ahora es solo una persona que intentó destruir mi vida. Colgué el teléfono, me temblaban las manos, pero por dentro estaba segura de haber hecho lo correcto. Hice lo correcto, arrestaron a mi padre una semana después, los cargos oficiales, fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal. La fianza era de $100.000. Salió bajo fianza, pero el caso seguía abierto. La empresa Collier & Sons Construction se declaró oficialmente en quiebra. Todos los activos se destinaron al pago de deudas. La casa en la que vivían mis padres también fue subastada, ya que resultó que también estaba hipotecada. Mi madre se mudó con su hermana Joan a Spokane, en el estado de Washington. Me llamó una vez y me rogó que fuera a verla para explicarle por qué lo había hecho. No fui, no había nada que explicar. Grayson hizo algo que yo no esperaba. Decidió ir a rehabilitación por su adicción al juego, por su cuenta, sin presión, sin coacción. A mí me he dado cuenta de que si no cambio mi vida ahora, nunca lo haré. Me dijo cuando nos vimos por última vez antes de que se marchara al centro de Eugene. Mi padre me ha mostrado en qué me puedo convertir si sigo por este camino. No quiero ser así. Me abrazó torpemente, pero con sinceridad. El primer abrazo en muchos años. El juicio contra mi padre duró 5 meses. No asistí a las sesiones. Leí los informes en las noticias y recibí mensajes del detective Warren. Al final, mi padre fue condenado a 7 años de prisión. Grayson, como hijo único, obtuvo los derechos sobre los activos restantes, las propiedades inmobiliarias que su padre había comprado a nombre de personas ficticias. Resultó que eran 5, con un valor total de alrededor de $1.200.000. Grayson vendió 4 y se quedó con una pequeña oficina en el centro de Portland. Dijo que quería intentar montar su propio negocio, legal, honesto, una empresa de construcción, pero diferente, sin estafas, sin tramas. No sé si saldrá bien, me dijo por teléfono, pero quiero intentarlo. Al fin y al cabo, no me he bebido todos mis conocimientos. Y yo ya no podía seguir viviendo en Portland.
La ciudad me recordaba a mi padre, a mi familia, a todo lo que había pasado. Necesitaba empezar de cero. Me mudé a Astoria, una pequeña ciudad costera donde el océano se encuentra con el río Columbia. Encontré trabajo en la empresa turística Coastal Wanderers. Llevaba a grupos de excursión al faro, a ver las focas, contaba historias sobre barcos naufragados cerca de la costa. Alquilé una casita en las afueras, un dormitorio, cocina, salón, con una gran ventana desde la que se veía el océano. El apartamento de Portland seguía siendo mío, lo alquilaba y el dinero lo destinaba al pago de la hipoteca. La vida en Astoria era tranquila y pausada. Me despertaba con el sonido de las olas, desayunaba en la terraza mientras contemplaba los barcos de pesca, trabajaba con turistas que venían a ver el océano y a olvidarse de sus problemas. 3 meses después de mudarme, conocí a Calvin. Era pescador y propietario de un pequeño yate en el que llevaba a los turistas a dar paseos por el mar. Era alto, con la piel bronceada y las manos ásperas por trabajar con cuerdas y redes. Tenía 34 años y había vivido en Astoria toda su vida. Nos conocimos en el muelle cuando llevé a un grupo de turistas a dar un paseo por el mar. Sonrió, me tendió la mano y me ayudó a subir al yate. Es la primera vez que la veo por aquí, dijo. ¿Es nueva? Me mudé hace 3 meses. ¿De una gran ciudad? ¿De Portland? Asintió con la cabeza sin hacer más preguntas. Eso me gustó. No se entrometía, no me interrogaba, no intentaba saber más de lo que yo quería contar. Empezamos a vernos por casualidad, en el muelle, en la cafetería, en la tienda. Luego me invitó a cenar. Nos sentamos en un pequeño restaurante de marisco, comimos gambas y hablamos del océano, de los peces, de lo importante que es vivir despacio. Calvin era sencillo, honesto. No tramaba nada, no manipulaba, no se aprovechaba, simplemente era él mismo. Y eso era lo mejor que podía encontrar después de todo lo que había pasado. No nos precipitamos. Yo no estaba preparada para confiar rápidamente, pero poco a poco, paso a paso, sentí cómo se derretía el hielo dentro de mí. Grayson me llamó 6 meses después de mi mudanza. Amy, he salido de rehabilitación. Llevo 3 meses sin jugar. Es difícil, pero aguanto. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Escucha, he abierto una pequeña empresa. Por ahora solo somos 2 trabajadores y yo. Hacemos reformas en pisos. Honestamente, sin trampas. Es difícil, hay poco dinero, pero me siento como una persona. Hablábamos poco, pero con sinceridad, sin mentiras, sin adornos, simplemente un hermano y una hermana que intentan empezar una nueva vida. Mamá llamaba a veces, no siempre contestaba el teléfono. Cuando lo hacía, ella lloraba, me contaba lo difícil que era su vida, lo avergonzada que se sentía ante los vecinos. Yo la escuchaba, pero no sentía culpa. Ella había tomado su decisión al apoyar a papá todos estos años. Una tarde estaba de pie a la orilla del océano, mirando la puesta de sol. El cielo ardía en tonos naranjas y rosados, las olas rompían contra las rocas y las gaviotas gritaban sobre el agua. Ya no soy esa chica que firma documentos por miedo a decepcionar a los demás. Ya no soy esa que sacrifica su vida por aquellos que no merecen sacrificios. Ahora solo firmo mi propia vida y por fin es mía.